Buen día con todos, mi nombre es Angeli Reati, silueta de la Universidad Señor Zipán, y en esta oportunidad explicaré la pregunta número 4 de la guía práctica número 2 del doctor Serkenri Valneire Emilio. La pregunta nos dice, describe adecuadamente el empaque de una sutura de nylon, seda negra y ácido polirglicólico. En primer lugar, es importante tener en cuenta que en el empaque de sutura van a venir dos componentes, un hilo y una aguja. En este caso, la hebra o el hilo van a tener varias clasificaciones. Sin embargo, estas clasificaciones no van a ser excluyentes entre sí. Por ejemplo, nosotros tenemos, un nylon monofilamento no absorbible de origen sintético. ¿Qué significa esto? En base a su clasificación, tenemos que, según su absorción o permanencia, las suturas absorbibles son aquellas que el tejido las va a metabolizar y, por lo tanto, con el tiempo van a desaparecer. Se van a utilizar más que nada en tejidos profundos como órganos, el peritoneo y para la ligadura de vasos. Las no absorbibles son aquellas en donde los puntos se deben de retirar al cabo de un tiempo. Por ejemplo, en la piel o estructuras internas que deben de mantener una tensión constante. En este caso, las absorbibles, como ejemplos tenemos el cangut y de origen sintético el ácido polirglicólico. En cambio, en las no absorbibles tenemos el algodón, la cera, el acero inoxidable y el nylon. Con respecto a según su origen, tenemos las sintéticas y las naturales, que como su nombre nos dice, las naturales vienen de fuentes de la naturaleza. En cambio, las sintéticas son aquellas que son creadas artificialmente. Por ejemplo, en las de origen animal tenemos el cangut, que es un material derivado de la submucosa del intestino de los bovinos. Tenemos el simple y el crómico. El crómico va a ser aquel cangut que va a ser tratado con sales de cromo, el cual va a brindar una mayor resistencia y va a prolongar la absorción y fuerza tensil, causando una mínima reacción tisular. En las sintéticas también tenemos el ácido polirglicólico. Dentro de las vegetales tenemos el algodón de origen animal, también tenemos la seda, y es importante recalcar que de todas eh, es la que va a causar mayor reacción tisular. En las minerales tenemos el acero inoxidable, el alambre, el titanio, y en las sintéticas tenemos el nylon. Con respecto a, según su número de fibras, tenemos las monofilamento y las multifilamento. Las monofilamento, como su nombre lo dice, es una sola hebra. Como ejemplo tenemos el cangut, el poligliconato, el nylon, el polipropileno, el alambre y el titanio. En el multifilamento tenemos varios monofilamentos trenzados entre sí, como por ejemplo el ácido polirglicólico, la seda, el algodón, el alambre trenzado o el nylon trenzado. Esto no quiere decir que una fibra que los monofilamentos sean más delgados que los multifilamentos, ya que esta característica la va a determinar el diámetro o el calibre de la hebra. Eso quiere decir que una fibra va a ser más resistente que la otra. En este caso, el multifilamento va a generar una mayor resistencia al paso del tejido, lo cual va a ser una mayor desventaja. Tenemos como ventajas que el monofilamento va a generar una cicatriz más estética, una menor reacción tisular al ser solamente una hebra y un menor riesgo de infección. Sin embargo, justamente por ser una sola hebra, van a tener mayor riesgo de sufrir roturas, va a haber mayor dificultad al momento del manejo de la sutura y van a poseer una mayor memoria, lo cual se va a traducir a una mayor tendencia a que la sutura vuelva a su estado original. Por lo tanto, va a necesitar más nudos. En cambio, los multifilamentos van a tener como ventaja de que van a poseer una mayor fuerza tensil, van a ser más flexibles y van a tener una mayor facilidad de manejo. Con respecto a las características de la hebra, tenemos las siguientes: en el calibre o el grosor del hilo. En este caso se sigue la regla de que
A partir del 0 para la izquierda, como podemos ver, el grosor de la hebra aumenta. En cambio, a mayor cantidad de ceros, va a ser indirectamente proporcional al grosor del hilo. En este caso, a mayor número de ceros va a ser un menor diámetro. Tenemos que este calibre se va a definir en números y esta numeración va a ser definida por la USP. Entonces tenemos que el calibre también, pero tenemos su equivalente en calibre métrico, que viene a ser las décimas de milímetro. Tenemos que la fuerza tensil como siguiente característica va a ser la fuerza en libras que el hilo de la sutura puede soportar antes de romperse al ser anudado. Esta va a ir disminuyendo con el paso de los días y a menor calibre va a haber una menor fuerza tensil. Tenemos la capilaridad, que es una característica que permite el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de sutura, que va a ser proporcional a la retención de bacterias. En este caso tenemos que los multifilamentos van a tener mayor capacidad de capilaridad, por lo tanto van a generar una mayor respuesta tisular. Tenemos la memoria, que es la tendencia a la sutura de volver a su estado original. Y como se explicó anteriormente con los monofilamentos, a mayor memoria van a ser mayor el número de nudos que se van a utilizar al momento de suturar. Y tenemos reacción tisular, que es, voy a poner esto un poquito más arriba. Tenemos la reacción tisular, que va a ser determinado según el material de sutura que se emplea y también depende del cirujano y la disepsia y la profilaxis que se emplee para determinar la reacción tisular. Es importante recalcar de que al momento de usar materiales no absorbibles, que se crea una reacción por cuerpo extraño. Así que es importante también tener en cuenta esto. Con respecto a la aguja, tenemos que esta se va a dividir en cuerpo, punta y ojo. Como aquí podemos ver, esta es la punta, este es el cuerpo y este es el ojo. Hoy en día es más conveniente que la aguja venga ensamblada porque eso evita que al momento de suturar pues se pierda la hilación. Tenemos que en el cuerpo las agujas pueden ser curvas o rectas. En este caso, recta se utiliza más que nada para heridas cutáneas largas y se manejan con los dedos. Es el equivalente a una aguja de coser. En las curvas tenemos que se van a manejar con portaagujas y tenemos diferentes tipos. Tenemos la de medio círculo, 3/8 de círculo, 1/4 de círculo y 5/8 de círculo. Y tenemos sus equivalentes, los cuales van a variar según el empaque de cada también de la marca de fabricación del empaque de sutura. Tenemos la punta, que esta puede ser, hay diferentes tipos, pero en este caso tenemos, vamos a centrarnos en 4, que son la cortante triangular, que es utilizada en tejidos duros o en casos de fibrosis. La redonda, que se fila progresivamente hacia la punta y se va a utilizar para tejidos blandos como vísceras. La punta roma, que es un cuerpo redondo con punta roma redondeada que no va a cortar el tejido, que se va a utilizar más que nada en tejidos friables como el hígado o riñón. Y tenemos el taper cup, que es el cuerpo redondo con 3 bordes cortantes. A ver, con respecto a nosotros, este es el formato convencional, se podría decir, de un empaque de sutura. Y lo más importante es tener en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, el material de la hebra, su calibre. Además, estos dos van a venir siempre más o en negrita o más grande para que se puedan diferenciar. También tenemos que tener en cuenta la longitud de la hebra y finalmente las características asociadas a la aguja, y es su forma, su tamaño.
En este caso, también es importante tener en cuenta la fecha de expiración y de lote, ya que el cirujano debe de cerciorarse de que nunca se deben utilizar agujas o hebras vencidas. Entonces, básicamente, y también tener en cuenta de que tiene que ser debidamente esterilizada y revisar de que el paquete antes de realizar el procedimiento quirúrgico esté herméticamente cerrado como debe ser, como viene de fábrica. Muy bien, aquí tenemos diversos empaques de suturas y para describirlos de manera adecuada es importante tener en cuenta las siguientes características. En primer lugar, el nombre de la hebra, en este caso es nylon azul, el diámetro o grosor de la hebra, que es 3,0. Es importante tener en cuenta que el número de ceros va a ser inversamente proporcional al diámetro de la hebra. En este caso, a mayor número de ceros, menor va a ser el grosor del filamento. Y la longitud de la hebra, que en este caso van a ser 75 centímetros. Y con respecto a la aguja, es importante tener en cuenta que esta aguja, con respecto a las características de la forma y la punta, en su forma tenemos que es 3/8 de círculo, punta cortante de 35 milímetros. Acá tenemos una hebra de material de ácido poliglicólico de un grosor de 3,0, una longitud de 70 centímetros. Y con respecto a la aguja tenemos que es medio círculo, punta redonda de 25 milímetros. Acá tenemos una hebra de material nylon azul de diámetro 3,0, una longitud de 75 centímetros. Y con respecto a la aguja tenemos que es una aguja 3/8 de círculo, punta cortante de 25 milímetros. Acá tenemos una hebra de material de seda negra de un diámetro de 3,0, tiene una longitud de 75 centímetros. Y con respecto a la aguja tenemos que va a ser 3/8 de círculo, punta cortante de 25 milímetros. Acá tenemos una hebra de material de seda negra de diámetro 3,0, va a tener una longitud de 75 centímetros. Y con respecto a la aguja va a ser 3/8 de círculo, punta cortante de 25 milímetros. Y finalmente acá tenemos una hebra de ácido poliglicólico de un diámetro de 3,0, una longitud de 70 centímetros. Y con respecto a la aguja tenemos que es una aguja de 3/8 de círculo de 25 milímetros, punta cortante.